eso le damos por la oportunidad de vida que nos da, Señor. Gracias por guiar nuestro paso a nuestros Gracias, Señor. Que sea bendición el servicio, que podamos salir mejor de como entramos, Señor. Que sea bendición para nosotros, Padre. Sea esta bendición en el corazón de cada uno que se ha hecho presente. Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro hermano Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias. Tenemos el canto número 11, Hosanna en el Lord. Bendito el Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad. Gracias, Señor. Por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Sí, Señor. Bendigo esa ofrenda que va a ser recogida. Que bendigo ese dador negro, Padre. Sí, Señor. Que lo puede depositar. Todo esto repetimos en el bendito nombre de Señor Jesucristo. Señor. Amén. Tenemos un último canto para la secuela, el número 454, una mañana. Amén. Una mañana
Dios les bendiga en esta mañana. Es un privilegio para cada uno de nosotros podernos encontrar en este lugar y así poder adorar a Dios. Sabemos que una mañana como hoy, Él se levantó de entre los muertos. Y si nosotros fuimos predestinados a ser parte de Él, esa mañana de resurrección, también nosotros nos levantamos con Él. Y qué bueno es que estemos aquí para poder escuchar de su palabra y así poder estar más cerca de Él. Yo creo que tiene que haber ese anhelo en cada uno de nosotros de poder escuchar más y más de Dios, porque sabemos que es una bendición. Bien, saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y así también saludamos a aquellos que nos ven a través del internet. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor siempre ahí en Mateo capítulo 24, versos 34 y 35. Le vamos a pedir a hermano Carlos que sea el que lea la escritura. Mateo 24, dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas acontecen, que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Amén. Pueden sentarse. Vemos que claramente la palabra de Dios dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, todo lo que Dios ha prometido, todo lo que su palabra nos dice, eso va a acontecer o se va a cumplir. Y el verso 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hemos estado hablando de arquitectos y vemos que el gran arquitecto es Dios.
y vean lo que él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque Dios mantiene su reputación. Hemos estado tomando ejemplo de un arquitecto cuando va a hacer una obra. Vemos que él tiene que tener cuidado de ese trabajo, él tiene que estar seguro de que ese trabajo va a permanecer, porque de eso depende su reputación, la fama. Vea usted, se corre de que es un buen constructor, y si es un mal constructor, también la fama se corre de que no puede trabajar, y vea usted, pierde su reputación. Entonces vemos que un constructor tiene que tener cuidado de la obra que va a hacer, porque de eso depende, vea usted, la reputación de él, lo bueno que él es. Pero sabemos que Dios cumple su palabra, sabemos que Dios es el mejor arquitecto, y lo que él promete, vemos que eso se cumple como él lo ha prometido. Espero que podamos ser bendecidos en esta mañana. Estamos meditando en el tema que el profeta le titula la palabra infalible de Dios. ¿Sabe cuando dice la palabra infalible? Es que no cambia. ¿Sabe que es cierto? Ver lo que Dios dice, eso es cierto. Es infalible, no puede cambiar, porque fue Dios quien habló, y Dios tiene cuidado de su reputación. Espero que estemos, como decimos, contentos con Dios de darnos esta oportunidad. Yo creo que como jóvenes ustedes son privilegiados, porque tienen la bendición de escuchar la palabra del Señor, de mantenerse en ese camino que Dios nos ha marcado, en esa fuente de vida eterna. Y estos momentos, vean ustedes, no debemos de desperdiciarlo. Ese joven que está anheloso de agradar a Dios, de servir a Dios, vemos que él está atento cuando se llega este día para poder venir y escuchar la palabra del Señor. Y si no es así, déjeme decirle, va para afuera, poquito a poquito. ¿Ve por qué? Porque va perdiendo esa hambre y esa sed. Pero yo creo que debemos de venir, como dice la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Se necesita tener hambre y sed para poder estar en esta mañana, para poder madrugar más de la cuenta. Se necesita estar interesado en lo que Dios nos ha dado en el tiempo final. Pero si no es así, nos vamos apartando poco a poco. Y eso es lamentable, cuando tenemos la oportunidad de poder recibir la vida eterna. Pero hay de nosotros si vea usted, si nos descuidamos, si no le ponemos atención a esta bendición que Dios nos ha dado. Vea usted, cada uno de nosotros tenemos que hacer esfuerzo. Yo, para estar acá, yo tengo que hacer esfuerzo. Yo tengo que madrugar más de la cuenta para poder estar a tiempo. Y vea usted de la misma manera tiene que hacerlo, poder estar a tiempo en este lugar. No podemos decir: me agarró la tarde y por eso no vine. Es un descuido que usted está teniendo y el diablo lo está apartando. Se necesita amor a Dios para poderlo hacer. Si no hay amor a Dios, déjenme decirle, nosotros lo tomamos como una broma, o lo tomamos que como que no es verdad. Pero la Escritura claramente nos dice: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso se va a cumplir. Bien, vamos a seguir en el tema. Espero que podamos estar atentos. Dios, al construir los cimientos, no pondría nada más que lo mejor que hay. Pero usted, cuidado que Dios ha tenido. Dios no iba a poner algo que no iba a permanecer o que no se iba a sostener. Él, siendo el mejor arquitecto, Él puso lo mejor y dio lo mejor. Que sea el Señor que nos ayude. Él dio lo mejor, dio su propia vida allá en la cruz del Calvario por mí y por cada uno de ustedes. Dios dio lo mejor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que dar? Tenemos que dar lo mejor de cada una de nuestras vidas, ver hacia Dios, el venir y poderle servir a Él, el poderle adorar, el poderle cantar alabanza.
tenemos la oportunidad para poderlo hacer, pero hay de nosotros si no lo hacemos. Dios, al construir los cimientos, o sea, el fundamento, no pondría nada más que lo mejor que hay, porque Dios está atento a su reputación. Él está atento a su reputación. Ese es el por qué dice: cielos y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque sabemos que Él tiene que mantener su reputación. Él es Dios de la eternidad. Él es Dios de los cielos y la tierra. Él nunca pondrá nada en sus planos arquitectónicos aquí, sino lo que resistirá la prueba del tiempo por la eternidad. Amén. El mejor arquitecto. Él ha puesto los fundamentos firmes y su palabra es la verdad. Si Él prometió vida eterna a aquel que le crea a Él, a aquel que le sirva a Él, a aquel que se esfuerce, Dios dará la vida eterna. Pero a ese que se entrega, a ese que está agradecido con Dios por lo que Dios hizo, es ese que va a recibir vida eterna. Pero si nosotros somos descuidados, si nosotros queremos recibirlo así nomás, vea usted, no vamos a recibir nada. Que Dios nos ayude. Debemos demostrar que estamos atentos, que estamos contentos, que estamos agradecidos con Dios por darnos esta bendición que cada uno de nosotros tenemos. Nos pondríamos a gritar, que Dios nos ayude, porque eso es lo que menos hacemos. ¿Ve usted? Nos pondríamos a gritar al comenzar a pensar en eso, porque eso es tan verdadero como lo es Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vemos que Dios ha prometido vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Eso nos haría gritar, eso nos haría estar contentos en esta mañana, porque su palabra es verdad, su palabra es firme, lo que Él dice es cierto. Nosotros tenemos que creerlo, que Él ha prometido vida eterna, y esa vida eterna es para mí, es para cada uno de ustedes. Dios se las ha prometido. Y eso nos haría gritar, pero que Dios pueda ayudarnos. Ahora Él pone lo mejor. Dios pone lo mejor. Ahora Él pone lo mejor. Esa es su palabra. Y ahí es en donde yo pongo mis esperanzas. ¿A dónde? En la palabra de Dios. Ahí es en donde yo pongo mis esperanzas. Dice: mis esperanzas están edificadas solo en la justicia y la sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma será, esta roca permanecerá para siempre. Correcto, la palabra eterna de Dios. Sabemos que la roca es Cristo, y eso tiene fundamentos. Él tuvo cuidado en eso, que lo que Él prometió, Él lo cumple. Él mantiene su reputación, siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Vea usted, Él prometió, vea usted, un refugio en el tiempo de Noé, para poder ser salvo de la destrucción que estaba por venir. Dios lo prometió y lo habló a través de Noé, y vemos que allí estaba el arca como refugio. ¿Por qué? Porque Dios mantiene su reputación. Lo que Él promete, Él lo cumple. Vemos que Noé predicó 120 años de aquella gente diciendo que el juicio venía, que la destrucción se acercaba, ve que había un lugar de refugio, que había un lugar de que no lo iba a dañar, y eso era el arca. Y vemos que la gente no creyó lo que Dios estaba hablando a través de Noé. Ellos pensaban que aquello era una mentira, ve que era Noé hablando de sí mismo, pero Noé no estaba hablando de sí mismo. Noé estaba hablando lo que Dios le decía que hablara, y eso tenía que mantenerse. Eso era verdad, porque Dios lo había prometido. Y vemos que el diluvio vino, y todos aquellos que no creyeron o no recibieron
la palabra de ese día fueron destruidos. Solamente aquellos que lo creyeron y estaban dentro del arca fueron salvos de esa destrucción. Y así será en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Porque la palabra de Dios nos dice allí en San Lucas 17, del 26 en adelante, que así como fue en los días de Noé, que así como fue en los días de Sodoma y Gomorra, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Hay un refugio en el tiempo de la tarde, pero tenemos que venir y aceptar su palabra. Tenemos que venir y caminar en ese camino. Tenemos que venir y creer que Jesucristo es nuestro refugio y que solamente en Él se encuentran palabras de vida eterna. Y hoy, cuando hallamos que en nuestra gran economía, en nuestra gran civilización en la que vivimos, se están construyendo muchas cosas. Hablando de lo natural, vea usted cuántas construcciones, y vemos que si esas construcciones no son bien hechas, vemos que luego cae. ¿Ve por qué? Porque vemos que cada quien trata que quede más ganancia y ponen el material más inferior para que le quede más dinero. Pero vea usted, no se ponen a pensar que eso depende de su reputación, y al tiempito o ligero esa obra se cae. ¿Y qué dice? No se rían esos ingenieros, esos arquitectos, miren la obra, se les cayó. Entonces vemos que ellos tienen que tener cuidado y mantener su reputación. Por eso todo trabajo barato, eso quiere decir que no va a servir. Que sea el Señor que nos ayude. Dice, hoy cuando hallamos que en nuestra gran economía y en nuestra gran civilización en la que vivimos se están construyendo muchas cosas para ganar popularidad. Muchas casas las colocan en fila, chocando una contra la otra. Se construyen muchos puentes y otras cosas que no resistirán la prueba. Les ponen materiales baratos. Que Dios nos ayude. Ve, a veces ya cobran lo suficiente, pero como la gente va detrás del dinero, ponen lo más barato. Pero no se ponen a pensar que de eso depende su reputación, porque si esa obra se cae también su reputación. Y luego la gente dice, no, pues eso no sirvió, ese trabajo que hicieron, tanto dinero que gastaron, y vemos que se dio, se cayó, ve, con una media cosa, un medio temblor, y aquello cae. ¿Por qué? Porque no pusieron el mejor material, no pusieron un buen fundamento, y eso hace que la obra caiga. Pero con Jesucristo la cosa no es así. Vemos que Él puso lo mejor y vemos que eso tiene buen cimiento. Podemos venir y confiar en Él, porque Él nunca ha fallado y nunca va a fallar. Lo que Él ha prometido se ha cumplido en cada uno de los tiempos, y lo que Él prometió para el tiempo final se está cumpliendo exactamente, porque su palabra no puede fallar. Él tiene cuidado de su reputación. Podemos confiar plenamente en Él, que su palabra es la verdad. Dice así, se construyen muchos puentes y otras cosas que no resistirán la prueba, le ponen material baratos. Y también muchas iglesias, aquí lo trae a lo espiritual. Vemos cuántos se levantan con una doctrina, con otra doctrina, pero no tiene fundamento. Vean, son pensamientos humanos, son interpretaciones de humanamente, y eso no va a permanecer. Vemos que no tiene fundamento, es idea del hombre. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y ella sí tiene fundamento. En ella sí podemos confiar. En lo que alguien nos venga diciendo, debemos de tener mucho cuidado. Y también muchas iglesias son construidas sobre la teoría y las doctrinas y dogmas. Vea usted, hecho por el hombre, que no resistirán la prueba de la palabra de Dios. Vemos que Él nos trae ejemplos naturales para que nosotros podamos ver lo espiritual. ¿Lo entendemos? Que sea el Señor que nos ayude. La palabra de Dios declara
que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no falla, porque Él sigue siendo el mismo. Él sabe lo que promete y Él sabe que lo va a cumplir, porque Él mantiene su reputación. Dice así: el mismo en poder, el mismo en principio, el mismo en sanidad, el mismo que siempre fue, Él es ahora y siempre fue y siempre será. Hay confianza en Él. Él es el mismo. Su actitud tiene que ser la misma en todos los casos con los que Él ha tratado o lo hizo mal la primera vez cuando trató el caso, de la manera en que lo hizo. Tiene que ser. Vemos que Él cumple su palabra. Noten, Dios usando y creando su propio material. Que Dios nos pueda ayudar. Sabemos que fue el mismo que se creó ese cuerpo para poder venir y pagar el precio por cada uno de nosotros. Vemos que Él puso un material, vea usted, de lo mejor, confiable. Bendito sea su nombre. Noten, Dios usando y creando su propio material. Dios conocía exactamente los árboles. O sea, Dios, siendo Dios, Él conoce desde el principio al final. Él aún sabía cuando vino y puso esa semilla de esos árboles. Él sabía el propósito de esos árboles que ellos iban a servir para poder construir el arca. Vemos que era algo especial para poder venir y construir el arca. Era un material especial, pero Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Él sabía la clase de árbol que se necesitaba y vemos que allí estaba. Que Dios nos ayude a poder ver un Dios, vea usted, que tiene cuidado de sus hijos, de lo predestinado, y Él pone lo mejor. Aún en eso Él sabía que se necesitaba esa clase de árboles, esa clase de madera para construir el arca. Que Dios nos pueda ayudar. Vea usted cómo todo está en Dios. Él conoce cada detalle. Él conocía que nosotros íbamos a estar en el tiempo final. Él nos vio a nosotros al final del tiempo. Y para eso Dios, vea usted, profetizó a través de su profeta lo que se necesitaba para este día. Y vea exactamente lo que Dios prometió a través de Zacarías, a través de Malaquías, porque Él sabía que yo lo necesitaba. Él sabía que ustedes lo necesitaban en este tiempo. Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo, porque Él mantiene su reputación. ¡Qué bendición! El pensar cómo Dios lo tenía. Él sabía lo que nosotros necesitábamos y vemos que Él lo profetizó y nosotros lo tenemos. Es para gritar, es para dar gracias a Dios, pero que sea el Señor que nos ayude. Dice así. Dice, noten, Dios usando y creando su propio material. Dios conocía exactamente los árboles que serían cortados, que se usaron en el arca. Cuando Él habló vida en el germen que vino de la semilla, o en la semilla que hizo el árbol, Él supo en ese momento que ese era el material que se usaría para salvar a Noé y su familia. Vea usted el cuidado que Dios tiene. Él lo tenía todo, vea usted, anticipado. Él sabía lo que se necesitaba en cada tiempo. Él sabía lo que se necesitaba en ese tiempo de Noé, y que Noé iba a echar mano o usar esa clase de árboles. Dios lo sabía desde el principio. Ese es el por qué puso la semilla, para que ese árbol naciera, porque iba a servir para construir el arca. No era cualquier árbol. Ese es el por qué la gente se reía. ¿Por qué? Porque había toda clase de árboles. Supuestamente hay árboles de madera fina. Ve usted, en la ciencia pensaba, si Noé va a hacer el arca, tiene que usar
quien dice, pobrecito Noé es ignorante, ha buscado la madera más ruina, pero era la madera indicada que Dios mismo lo predestinó para que ese árbol naciera, porque era la clase de árbol que se iba a necesitar. Pero vemos que la ciencia decía, no, pues si va a construir debe de usar esta clase de madera, esa no le va a funcionar, pero era la que tenía que funcionar, porque esa es la que Dios había elegido desde antes de la fundación del mundo. Vemos que Dios, siendo Dios, Él sabía en cada uno de los tiempos qué es lo que iban a necesitar sus hijos, y es exactamente lo que necesitaron. Él conocía desde el principio hasta el final. Él conocía lo que nosotros necesitaríamos en el tiempo final, y es exactamente lo que Dios tenía. Bendito Dios. Es para gritar, es para darle gracias a Dios, por lo menos decirle amén a la palabra. Que sea el Señor que nos ayude. Dice, Él habló vida en el germen que vino de la semilla, o en la semilla que hizo el árbol. Él supo en ese momento que ese era el material que se usaría para salvar a Noé y a su familia. ¿Quién lo sabía? Dios. Ese es el por qué puso esa clase de semilla, para que naciera esa clase de árbol, porque era exactamente lo que Noé necesitaba. Sabemos que no era el profeta de Dios. Él no hacía nada de su propia cuenta, hacía lo que Dios le decía. Fue Dios el que le dijo que usara esa clase de madera. Los científicos, la gente se reía y decía, pobrecito Noé, de hecho no ha estudiado, es ignorante, miren la clase de madera que está cortando, pero era exactamente la que Dios había creado para ese propósito. Dios, antes de la fundación del mundo, miró. Dios lo miró desde antes de la fundación del mundo. Él lo miró a cada uno de los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Él nos miró a nosotros desde antes de la fundación del mundo, que estaríamos en el atardecer, y vemos que Dios creó las condiciones para que nosotros estuviéramos en este tiempo, y vemos que Él predestinó un profeta para el tiempo del atardecer, y exactamente ese profeta ha venido en el tiempo de la tarde, porque era exactamente lo que yo y cada uno de ustedes estaba necesitando. Dios hablándonos a través de su boca. Ese es el por qué creemos esta clase de mensaje. No es un invento propio, era lo que Dios predestinó. Eso es lo que Dios vio que nosotros necesitaríamos, y eso es lo que Dios ha hecho. Es para gritar, es para darle alabanza a Dios, pero que sea el Señor que nos ayude. Vea usted, se necesita ver la bendición que Dios tenía para poderlo hacer. Dios, antes de la fundación del mundo, miró hacia abajo por el fluir del tiempo. O sea, Dios mirando desde el principio al final. Dice, Dios, antes de la fundación del mundo, miró hacia abajo por el fluir del tiempo y vio todo lo que sería. Desde que Adán y Eva estaban allá en el jardín del Edén, ve hasta el tiempo final, Dios lo vio. Dice así, vio todo lo que sería, por lo tanto Él podía llamar y elegir a aquellos que Él sabía que pondría en su edificio. Correcto, si usted ha sido llamado, dice, por el Espíritu Santo, y se le ha dado la oportunidad de entrar al reino de Dios, tiene que ser por revelación. Usted tiene que reconocer que ha sido la bondad de Dios dándonos esta bendición. Ve usted qué clase de gente nosotros deberíamos de ser. Deberíamos de estar entusiasmados, deberíamos de estar completamente entregados, dándole gracias a Dios por esta gran bendición. ¿Verdad usted cómo nos portamos nosotros? Desperdiciando la cosa más maravillosa, la más grande. Venimos y ponemos nuestra mente en algo que no vale la pena. Venimos y somos atraídos por cosas del mundo. Ve usted, y no le damos interés a la cosa más maravillosa, a la cosa más grande, la cual es la salvación de cada
cada una de nuestras almas. La palabra de Dios claramente dice que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El mundo pasa y sus deseos, pero el Señor permanece para siempre. A donde nosotros debemos de estar enfocados, pero a veces nosotros nos enfocamos en las cosas del mundo, de tener un mejor empleo, de ganar más dólares. Pero ¿de qué va a servir eso si lo pierde de todas maneras? A usted, los millonarios se enferman, se mueren y queda toda aquella fortuna, tanto que se esforzaron y todo el tiempo lo ocuparon en ello para buscar a Dios, cero, nada. A usted lo más grande, a donde nosotros debemos de enfocarnos, porque sabemos que eso depende, es la vida eterna. Y de lo demás Dios va a tener cuidado. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Que sea el Señor que nos ayude, pero a veces nos apartamos por dólares. ¿A usted? Pensamos que eso es más necesario, pero a usted lo necesario es la vida eterna. Que Dios nos ayude a venir y hacer lo correcto, buscar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido. Él nos ha prometido vida eterna, pero si le obedecemos a Él, si le creemos a Él, si buscamos de Él. Pero ¿qué si buscamos de otras cosas? ¿Tendremos la vida eterna? Que Dios nos ayude. Vea usted, será otra cosa la que se obtendrá, pero vea usted, no nos queda sentimiento, porque sabemos que Dios nos la ha presentado a cada uno de nosotros. Hay de nosotros si lo aceptamos o lo rechazamos, si creemos que hay otras cosas mejores o hay otras cosas más importantes de lo que Dios nos está mostrando o nos está dando. Eso es una decisión individual. Pero usted, tenemos la oportunidad de buscar de lo que Dios nos ha dado. El tiempo ha corrido tan rápido que ya se terminó el tiempo. Pónganse de pie. Yo pensaba que empezando estaba. Oremos a Dios, amado Dios, te damos gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra. Padre, tú siendo Dios, tú sabías lo que nosotros necesitábamos. Padre, tú lo has cumplido así como lo prometiste. Y aquí os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Dios grande y terrible. Padre, tú te has manifestado a través de tu profeta. Padre, tú lo hiciste así en el tiempo de Noé. Y vemos que tú no puedes cambiar, tú eres el mismo día de hoy y por todos los siglos. Vemos que tú prometiste y tú cumpliste. Tú mantuviste la reputación y tú sigues manteniendo la reputación. Padre, haciéndolo como fue en el tiempo de Noé, haciéndolo en el tiempo de la tarde. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a buscar más de ti. Padre, en tus manos nos encomendamos pidiendo esa bendición, que tu gracia sea con cada uno de los jóvenes, que ellos puedan buscar más de ti. Padre, que ellos puedan ver cuál es la cosa más importante y buscar por ello, porque sabemos que un día de esto vamos a partir, la muerte nos va a encarar. ¿Y qué de nosotros si desperdiciamos una cosa tan grande, tan maravillosa que nos has dado? Será lamentable. Padre, ayúdanos, que busquemos más de ti, que nos entreguemos, que haya esa hambre y esa sed de buscar de lo que tú has prometido. Pedimos bendición por estos jóvenes, varones y hembras. Padre, están en tus manos, y Padre, que tú seas el día de cada uno de ellos y que ellos puedan ver algo especial en ti, que tú eres ese gran arquitecto, Padre, que tú mantienes tu reputación. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.